Mi brazo izquierdo descansaba en el reposabrazos, todavía adolorido después de 3 días. El yeso blanco me recordaba constantemente la brutalidad de Paula, mi nuera, cuando le dije que no pensaba entregarle los $4 millones que había ganado en la lotería. Estaba sentada en mi sillón favorito, el mismo donde había visto crecer a Teodoro durante tantos años, cuando escuché sus voces acercándose por el jardín. «Aurelia, abre la puerta», gritó Teodoro golpeando con fuerza. Sus nudillos resonaron contra la madera como martillazos. Paula lo acompañaba, sus tacones chasqueando contra las baldosas de mi entrada. Venían por segunda vez esta semana. La primera había sido cuando Paula me fracturó el brazo por negarme a firmar los papeles que habían traído del banco. Ahora regresaban, y yo sabía que no venían de visita familiar. Me levanté del sillón con dificultad, tratando de proteger mi brazo herido. A mis 69 años, cada movimiento me costaba el doble después de la golpiza. Caminé hacia la puerta arrastrando los pies, mi corazón latiendo como tambor en el pecho. «Teodoro, hijo, ¿qué quieren ahora?», pregunté a través de la puerta cerrada. No quería abrirles. No después de lo que había pasado. «Abre de una vez, vieja terca», rugió Paula del otro lado. «Venimos a hablar en serio contigo. No nos vamos a ir hasta que firmes esos papeles». Su voz tenía esa acidez que me helaba la sangre. Era la misma mujer que había conocido 5 años atrás, cuando Teodoro me la presentó como su novia. Entonces me había parecido dulce, educada. Me había llamado mamá Aurelia con tanto cariño que pensé que por fin tendría una hija. Abrí la puerta con la mano derecha, manteniendo el brazo izquierdo pegado al cuerpo. Teodoro entró sin esperar invitación, empujándome hacia un lado. Paula lo siguió, sus ojos brillando con esa codicia que ya conocía muy bien. Se instalaron en mi sala como si fuera suya, Teodoro hundiéndose en mi sofá nuevo, el que había comprado con mi primer cheque de jubilación. «Mamá, venimos a resolver esto de una vez por todas», dijo Teodoro sin mirarme a los ojos. Tenía 32 años, pero en ese momento me parecía un extraño. Su voz sonaba fría, calculadora. «Paula está embarazada de 5 meses. Necesitamos ese dinero para comprar la casa grande, para montar el negocio, para asegurar el futuro de tu nieto». Lo dijo como si fuera una orden, no una petición. «Teodoro, ya les expliqué que puedo ayudarlos, pero no voy a entregar todo el dinero», respondí tratando de mantener la voz firme. «Son $4 millones. Yo también tengo derecho a vivir con dignidad en mis últimos años». Me quedé de pie junto a la puerta, lista para salir corriendo si era necesario. El miedo me recorría las venas como veneno. Paula se levantó del sofá como un resorte. «Dignidad. ¿Qué dignidad ni qué nada? Tú ya viviste, Aurelia. Ya tuviste tu oportunidad de ser feliz, de comprarte cosas, de viajar. Ahora es nuestro turno». Se acercó a mí con los puños cerrados. «Ese dinero no te pertenece. Una vieja como tú no sabe qué hacer con tanto dinero. Lo vas a desperdiciar en medicinas y pendejadas». «Paula, por favor, cálmate», traté de razonar con ella. «Pueden quedarse con la mitad. $2 millones son más que suficientes para empezar una vida nueva». Pero mis palabras solo la enfurecieron más. Se plantó frente a mí con las manos en las caderas, su vientre de embarazada sobresaliendo como una amenaza. «No quiero la mitad. Quiero todo», me gritó en la cara. Su aliento olía a cigarrillo y odio. «Mi hijo va a crecer en una mansión, va a ir a las mejores escuelas, va a tener todo lo que yo nunca tuve. Y tú no nos vas a joder los planes con tu egoísmo de vieja miserable». Me empujó con tanta fuerza que tropecé y caí sentada en el sillón. El brazo fracturado se movió y grité de dolor. «Paula, ya basta», exclamé entre lágrimas. Pero Teodoro no se movió del sofá. No me defendió. Solo me miró con desprecio, como si yo fuera el problema. «Teodoro, hijo, por favor, controla a tu esposa», le supliqué. Él era mi sangre, mi único hijo, el niño al que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía 8 años. «No, mamá. Paula tiene razón», dijo Teodoro levantándose lentamente. «Tú no entiendes la oportunidad que tienes de hacer algo bueno por tu familia. Yo me sacrifiqué toda mi vida por ti. Trabajé desde los 16 para ayudarte con los gastos. Nunca me fui de viaje, nunca tuve novia en serio hasta Paula.
todo porque tenía que cuidarte. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Teodoro, yo nunca te pedí que te sacrificaras. Yo trabajé doble turno para que no te faltara nada, le recordé con la voz quebrada. Vendí mi carro, empeñé las joyas de mi madre, rechacé a don Mauricio cuando me propuso matrimonio porque tú dijiste que no querías un padrastro. Cada palabra me salía con dolor, recordando todos los sacrificios que había hecho por él. Eso fue tu obligación, rugió Paula. Las madres se sacrifican por sus hijos. Pero los hijos también tienen derecho a recibir herencia cuando sus padres se mueren o cuando ya están viejos e inútiles. Me abofeteó con la mano izquierda. El sonido resonó por toda la sala. La marca de sus dedos se quedó ardiendo en mi mejilla. Teodoro se acercó a mí con una frialdad que me heló la sangre. Mira, mamá, te voy a explicar esto una sola vez más. Mañana vienes con nosotros al banco y transfieres todo el dinero a mi cuenta. Todo. No la mitad. No una parte. Todo. Si no lo haces, Paula y yo nos vamos a encargar de que el resto de tu vida sea un infierno. Su amenaza flotó en el aire como humo tóxico. No puedo hacer eso, Teodoro. No voy a entregar todo mi dinero, respondí tratando de sonar valiente, aunque por dentro estaba temblando. Fue entonces cuando Paula perdió completamente el control. Me agarró del cuello con una mano y con la otra me tomó el brazo fracturado. Entonces te vamos a enseñar lo que pasa con las viejas tercas que no entienden por las buenas. Me torció el brazo con tanta saña que el yeso se movió y grité como animal herido. El dolor me atravesó desde el hombro hasta las puntas de los dedos. Firma esos papeles o la próxima vez te rompo el otro brazo. Me soltó y caí al suelo como trapo sucio. Teodoro me miró desde arriba, sin una pizca de compasión en sus ojos. Tienes hasta mañana a las 10 de la mañana para decidir, mamá. O vienes con nosotros al banco y firmas todo, o Paula y yo nos encargamos de que entiendas las cosas por las malas. Se dirigieron hacia la puerta como si nada hubiera pasado. Ah, y Aurelia, gritó Paula desde la entrada. Mañana cuando vayamos al banco, vas a decir que nos das ese dinero por amor a tu nieto. Vas a sonreír y vas a actuar como la abuela feliz que debería ser. Porque si no lo haces, te juro por este hijo que llevo en el vientre que te voy a hacer sufrir hasta el día que te mueras. La puerta se cerró con un golpe seco que hizo temblar toda la casa. Me quedé tirada en el suelo de mi propia sala, llorando como niña perdida. Mi brazo palpitaba de dolor, mi mejilla ardía por la bofetada, pero lo que más me dolía era el corazón. Mi propio hijo, la razón de mi existencia durante 32 años, me había amenazado. Me había traicionado por dinero. Mañana vas a descubrir, hijo mío, que tu madre no es tan indefensa como crees, murmuré entre lágrimas, limpiándome la sangre del labio con la mano derecha. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. El brazo me palpitaba y cada movimiento me recordaba la crueldad de Paula. Pero más que el dolor físico, lo que me partía el alma era recordar cómo había llegado hasta aquí. Como mi Teodoro, mi niño adorado, se había convertido en este hombre frío que me amenazaba por dinero. Cerré los ojos y me transporté 24 años atrás, cuando Teodoro tenía 8 años y su papá murió en ese accidente horrible en la construcción. Me quedé sola con un niño pequeño, sin ahorros, sin familia que me ayudara. Trabajaba de día en la fábrica de textiles y de noche limpiaba oficinas. Llegaba a casa a las 2 de la mañana y tenía que levantarme a las 6 para preparar el desayuno de Teodoro y llevarlo a la escuela. Recuerdo esa Navidad cuando él tenía 10 años. Todos sus compañeros hablaban de los regalos que les habían traído los Reyes Magos. Bicicletas nuevas, videojuegos, ropa de marca. Teodoro llegó a casa llorando porque él solo había recibido un carrito de segunda mano que había comprado en el mercado de pulgas. Mamá, ¿por qué los Reyes Magos no me trajeron lo que pedí?, me preguntó con esos ojitos llenos de lágrimas. Esa noche lloré en silencio mientras él dormía. Al día siguiente vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo valioso que tenía de mi esposo, y le compré la bicicleta que tanto quería. Cuando la vio, sus ojos se iluminaron como 2 estrellas. Mamá, los Reyes Magos sí se acordaron de mí, gritó abrazándome tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. Ese abrazo valió más que 1000 anillos de oro. Durante años fueron solo él y yo contra el mundo. Cuando se enfermó de neumonía a los 12 años, me quedé despierta 3 noches seguidas cuidándolo.
Cuando reprobó matemáticas en la secundaria, busqué 2 trabajos extra para pagarle clases particulares. Cuando quiso entrar al equipo de fútbol de la escuela, gasté mis ahorros en los tenis más caros que pude encontrar. Algún día, mamá, cuando sea grande y tenga dinero, te voy a comprar una casa grande para que no tengas que trabajar tanto, me decía mientras lo arropaba por las noches. A los 16 años, Teodoro consiguió su primer trabajo de medio tiempo en una tienda de autopartes. Llegaba a casa orgulloso, mostrándome su primer cheque. Mira, mamá, ahora yo también puedo ayudar con los gastos, me decía entregándome la mitad de su sueldo. Yo me sentía tan orgullosa de él. Mi hijo trabajador, mi hijo responsable, el hombre bueno en el que se estaba convirtiendo. Cuando cumplió 18 años, don Mauricio Ortega, el dueño de la ferretería donde yo compraba materiales para mis pequeños trabajos de plomería los fines de semana, comenzó a cortejarme. Era un hombre bueno, viudo como yo, con 2 hijos ya grandes que vivían en Estados Unidos. Me invitaba a cenar, me traía flores, me trataba como una reina. Por primera vez en años, me sentía mujer otra vez, no solo madre. Aurelia, me gustaría pedirte que fueras mi esposa, me dijo don Mauricio una tarde de domingo, después de misa. Tenía un anillo sencillo pero bonito en sus manos temblorosas. Sé que tienes a Teodoro, pero él ya es un hombre. Podríamos ser felices juntos, construir una familia. Mi corazón saltó de alegría. Después de tantos años de soledad, alguien me ofrecía amor. Pero cuando llegué a casa y le conté a Teodoro, su reacción me heló la sangre. ¿Cómo puedes pensar en casarte con otro hombre?, me gritó con una furia que no le conocía. Mi papá apenas lleva 10 años muerto. Es una falta de respeto. Ese viejo solo quiere aprovecharse de ti. Lloró como cuando era niño, aferrado a mi falda, suplicándome que no lo abandonara. Hijo, don Mauricio es un buen hombre. Yo también tengo derecho a ser feliz, traté de explicarle. Pero Teodoro se puso histérico. No, mamá. Tú me prometiste que siempre estaríamos juntos. Si te casas con él, yo me voy de la casa y nunca más me vuelves a ver. Escoge entre él y yo. Esa ultimátum me partió en 2. Mi hijo o mi felicidad. Al día siguiente, con el corazón roto, fui a la ferretería a buscar a don Mauricio. Lo siento mucho, pero no puedo casarme contigo, le dije devolviendo el anillo. Él me miró con tristeza pero con comprensión. Es por Teodoro, ¿verdad?, susurró. Yo solo asentí con lágrimas en los ojos. Ese muchacho todavía no entiende que tú también tienes derecho a vivir, Aurelia. Algún día se va a arrepentir de haberte quitado esta oportunidad. Los años pasaron y Teodoro se quedó conmigo. Pero algo había cambiado en nuestra relación. Ya no era el niño cariñoso que me abrazaba. Se había vuelto posesivo, controlador. Criticaba todo lo que hacía, desde la comida que preparaba hasta la ropa que usaba. Mamá, ya estás vieja para usar ese color de labial, me decía. Mamá, esa falda te queda ridícula a tu edad. Poco a poco, sin darme cuenta, había comenzado a perder mi identidad. Cuando conoció a Paula hace 5 años, pensé que las cosas cambiarían. Por fin mi hijo tendría a alguien más en su vida y yo podría recuperar un poco de libertad. Paula parecía tan dulce al principio. Ay, mamá Aurelia, usted cocina delicioso, me decía probando mis tamales. Mamá Aurelia, me tiene que enseñar a hacer ese mole tan rico. Me hacía sentir útil, necesaria. Pero los primeros meses después de que se casaran, noté cambios sutiles. Paula comenzó a hacer comentarios sobre mi casa. Ay, mamá, esta sala está muy pasada de moda. Teodoro y yo estuvimos viendo en las revistas unas decoraciones más modernas. O sobre mi ropa. Mamá, ¿no cree que sería bueno renovar su guardarropa? Las señoras de su edad ya no usan esos colores tan llamativos. Teodoro la secundaba en todo. Si antes defendía mis decisiones, ahora siempre estaba de acuerdo con Paula. Sí, mamá, Paula tiene razón. Deberías modernizarte un poco. Yo trataba de complacerlos, de cambiar lo que ellos querían, pero nunca era suficiente. Siempre había algo más que criticar, algo más que mejorar. El año pasado, cuando me enfermé del corazón y tuve que estar hospitalizada una semana, pensé que por fin iban a demostrar el amor que decían sentir por mí. Pero Teodoro solo me visitó 2 veces, siempre acompañado de Paula,
y nunca se quedaron más de 20 minutos. Es que tenemos mucho trabajo, mamá, se justificaba. Tú sabes que el negocio no se puede descuidar. Cuando salí del hospital, débil y asustada, esperaba que me cuidaran un poco. Pero Paula me dijo, mamá, nosotros no podemos estar viniendo todo el tiempo a atenderla. Tiene que aprender a valerse por sí sola. Ya está grande, no puede depender de nosotros para todo. Sus palabras me dolieron más que la operación. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que algo estaba mal. Mi hijo, el niño por el que había sacrificado todo, ya no me veía como su madre. Me veía como una carga, como un obstáculo en su camino hacia la felicidad. Paula había logrado lo que quería, alejar a Teodoro de mí, convertirlo en su aliado contra su propia madre. Pero yo seguía aferrada a la esperanza de que todo era temporal. Cuando tengan hijos, van a entender lo que es el amor de madre, me decía a mí misma. Cuando sean padres, van a valorar todo lo que hice por ellos. Qué ingenua fui. El embarazo de Paula no los había sensibilizado. Los había vuelto más codiciosos, más crueles. Ahora, tirada en mi cama con el brazo roto y el corazón destrozado, entendía que mi hijo se había perdido para siempre. Que el niño dulce que había criado había muerto, y en su lugar quedaba este hombre que me veía como una fuente de dinero. El Teodoro que me abrazaba cuando tenía pesadillas ya no existía. En su lugar había un extraño que me amenazaba y permitía que su esposa me golpeara. Perdóname, hijo, murmuré en la oscuridad. Perdóname por haberte amado tanto que no vi en lo que te estabas convirtiendo. Perdóname por no haber puesto límites cuando debía. Pero sobre todo, perdóname por lo que voy a hacer mañana. A las 6 de la mañana me levanté de la cama sin haber dormido ni una hora. El brazo me dolía horriblemente, pero había algo más fuerte que el dolor físico corriendo por mis venas: la determinación. Me dirigí a la cocina y puse agua a hervir para mi té de manzanilla. Necesitaba pensar con claridad, planear cada movimiento de este día que cambiaría todo para siempre. Mientras esperaba que hirviera el agua, saqué de mi bolsa el billete de lotería ganador que había comprado 5 días atrás. $20 que había apartado de mi pensión, los últimos que me quedaban después de pagar la luz y el agua. Si gano algo, aunque sean $100, me compro unas medicinas nuevas para la artritis, había pensado mientras elegía los números. Los números de cumpleaños de mi esposo fallecido, la fecha de nacimiento de Teodoro, el día que nos casamos. Nunca imaginé que esos números me darían $4 millones. Cuando vi el resultado en las noticias de la noche, tuve que sentarme en el suelo de la emoción. Revisé el billete 10 veces antes de convencerme de que era real. Lloré de alegría pensando en todo lo que podría hacer. Una casa más cómoda, un viaje que siempre había soñado, ayudar a Teodoro con su futuro, asegurar la universidad de mi futuro nieto. Mi primer instinto había sido llamar a Teodoro para compartir la noticia. «Hijo, no vas a creer lo que pasó», le grité por teléfono esa noche, casi sin aliento. «Ganamos la lotería. $4 millones». Del otro lado de la línea se hizo un silencio extraño. Después escuché a Paula gritando de emoción en el fondo. «Teodoro, dile que venga para acá ahora mismo. Tenemos que celebrar». Esa misma noche llegaron a mi casa con una botella de champán barato y una sonrisa que ahora entiendo que no era de alegría, sino de codicia. «Mamá, no puedo creer que hayamos ganado tanto dinero», decía Teodoro abrazándome más fuerte de lo que me había abrazado en años. Paula lloraba de emoción, acariciando mi mano con una dulzura que me pareció extraña pero que atribuía a la sorpresa del momento. «Mamá Aurelia, usted ya no va a tener que preocuparse por nada nunca más», me decía Paula mientras descorchaba el champán. «Con ese dinero, todos vamos a ser felices. Podemos comprar una casa grande para los tres, un negocio para Teodoro, todo lo que siempre hemos soñado». Yo la escuchaba emocionada, pensando que por fin tendríamos la familia unida que siempre había deseado. Pero a la mañana siguiente, cuando desperté con resaca por el champán, encontré a Teodoro y Paula sentados en mi mesa de la cocina con papeles extendidos y calculadoras. «Buenos días, mamá», me saludó Teodoro sin levantar la vista de los números que estaba escribiendo. Paula y yo estuvimos toda la noche haciendo cuentas. Ya tenemos todo planeado para el dinero. Me serví un café y me senté con ellos, curiosa por conocer sus ideas. «Mira, mamá», Teodoro me mostró una hoja llena de números. «Con 4 millones podemos comprar esa casa en Lomas Verdes que cuesta 1.200.000.
Luego invertimos 2 millones en el negocio de refacciones que siempre quise poner. Y con los 800,000 restantes, montamos una cuenta de ahorros para el bebé. ¿Y para mí?, pregunté ingenuamente. Paula y Teodoro se miraron como si hubiera dicho una tontería. Ay, mamá Aurelia, usted va a vivir con nosotros en la casa nueva. Va a tener su propia recámara, su baño, todo lo que necesite. ¿Para qué quiere dinero aparte?, me respondió Paula con esa sonrisa falsa que ya comenzaba a conocer. Pero hija, yo quiero mantener mi independencia. Quizás comprarme una casita pequeña cerca de ustedes, arreglar algunos problemas de salud que tengo pendientes, expliqué tratando de sonar razonable. Teodoro dejó la calculadora en la mesa con un golpe seco. Mamá, no seas egoísta. Ese dinero es una bendición para toda la familia, no solo para ti. Teodoro, yo compré el billete. Yo gané el dinero. Por supuesto que quiero compartirlo con ustedes, pero también tengo mis propios planes, respondí sintiendo una extraña tensión en el ambiente. Paula se levantó de la mesa bruscamente, su cara transformándose en una máscara de irritación que no había visto antes. Aurelia, usted no entiende, exclamó Paula con una voz que me heló la sangre. Nosotros somos jóvenes. Tenemos toda la vida por delante. Usted ya vivió sus mejores años. Este dinero es nuestra oportunidad de ser felices. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Teodoro no la contradijo. Solo asintió con la cabeza, apoyando cada palabra de su esposa. Mira, mamá, Teodoro me tomó de la mano con esa falsa dulzura que había aprendido de Paula. Tú ya tienes 69 años. Ya disfrutaste de la vida, ya criaste a tu hijo, ya cumpliste tu propósito. Ahora es nuestro turno. Paula está embarazada, necesitamos asegurar el futuro de nuestro hijo. ¿No te parece más importante eso que tus caprichos de vieja? Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Caprichos de vieja? ¿Acaso querer mantener un poco de dignidad en mis últimos años era un capricho? ¿Acaso haber ganado ese dinero con mis propios $20 no me daba derecho a decidir cómo usarlo? Teodoro, hijo, yo puedo darles la mitad. $2 millones son más que suficientes para empezar una vida nueva. Paula estalló como volcán en erupción. No queremos la mitad. Queremos todo. Mi hijo va a crecer en una familia rica, no esperando las migajas que nos dé su abuela tacaña. Se acercó a mí con los ojos brillando de rabia. Usted ya tuvo su oportunidad de ser feliz. Ya tuvo su matrimonio, su hijo, su casa. Ahora es mi turno de tener todo eso. Paula, por favor, cálmate. Traté de razonar con ella, pero Teodoro se puso de su lado inmediatamente. No, mamá. Paula tiene razón. Tú no entiendes lo que significa estar empezando una familia en estos tiempos. Todo está carísimo. La casa, la comida, la educación, la salud. Con 4 millones podemos asegurarle a nuestro hijo un futuro sin carencias. ¿Y yo qué? Voy a vivir como una limosnera en su casa nueva, dependiendo de lo que ustedes me den, pregunté con la voz quebrada. La expresión de Teodoro se endureció de una manera que me asustó. Mamá, tú viviste tu vida. Tuviste tu casa, tu matrimonio, tu independencia. Criaste a tu hijo. Ahora es tiempo de que nos dejes a nosotros vivir la nuestra. Fue en ese momento cuando entendí que todo había sido una actuación. Las sonrisas, los abrazos, las palabras dulces de la noche anterior. Todo había sido una representación para ablandarme, para que entregara mi dinero sin resistencia. Teodoro y Paula no me veían como familia. Me veían como un obstáculo entre ellos y los 4 millones. No voy a firmar ningún papel, les dije levantándome de la mesa. Ese dinero es mío y voy a usarlo como yo considere conveniente. Puedo ayudarlos, pero no voy a entregarles todo. Paula se puso de pie como resorte, su cara deformada por la rabia. Vieja egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por usted. Todo lo que han hecho por mí, repetí incrédula. ¿Cuándo han hecho algo por mí? ¿Cuando estuve en el hospital y me visitaron solo 2 veces? ¿Cuándo necesité ayuda para cargar las compras y me dijeron que estaban muy ocupados? ¿Cuando cumplí 69 años y se olvidaron completamente de mi cumpleaños? Teodoro se acercó a mí con una frialdad que me aterró. Mamá, esto no es una negociación.
O nos das ese dinero por las buenas, o vas a tener que dárnoslo por las malas. Su amenaza flotó en el aire como humo tóxico. Paula sonrió con maldad, acariciando su vientre como si fuera un trofeo de guerra. ¿Me estás amenazando, Teodoro?, pregunté sin poder creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo, la razón de mi existencia durante 32 años, me estaba amenazando por dinero. No es una amenaza, mamá. Es una realidad. Ese dinero va a ser nuestro, quieras o no. Esa tarde, después de que se fueron con la promesa de regresar al día siguiente con los papeles del banco, me quedé sentada en mi cocina tratando de procesar lo que había pasado. El niño que había criado con tanto amor, el hijo por el que había renunciado a mi propia felicidad, me estaba chantajeando. La nuera que me había llamado mamá con tanto cariño, ahora me gritaba y me amenazaba. Saqué una libreta vieja de la gaveta de la cocina y comencé a escribir. Nombres, fechas, conversaciones. Todo lo que había pasado desde que gané la lotería. Cada palabra cruel, cada amenaza, cada gesto de desprecio. Si iban a jugar sucio, yo también sabía cómo protegerme. A mis 69 años había aprendido que a veces la única manera de sobrevivir es siendo más inteligente que tus enemigos. Mañana van a descubrir que su madre no es la vieja tonta que creen, murmuré mientras escribía la última línea en mi libreta. El té de manzanilla se había enfriado, pero mi determinación ardía como fuego en el pecho. Después de que se fueron ayer con sus amenazas, me quedé sentada en mi cocina hasta que oscureció, tratando de entender cómo había llegado a este punto. El silencio de mi casa me pesaba como una losa. Por primera vez en 69 años, me sentía completamente sola en el mundo. No tenía hermanos, mis padres habían muerto hace años, y las pocas amigas que me quedaban vivían lejos o estaban demasiado enfermas para ayudarme. Me levanté y caminé por toda la casa, viendo cada rincón con ojos nuevos. Esta casa que había comprado con el seguro de vida de mi esposo, donde había criado a Teodoro, donde había soñado con envejecer en paz, ahora se sentía como una prisión. Cada fotografía de Teodoro en las paredes me miraba como acusándome de algo. El niño sonriente de 5 años, el adolescente orgulloso en su graduación, el joven en su boda con Paula. ¿En qué momento se había convertido en mi enemigo? Fui a mi recámara y saqué una caja de zapatos del fondo del closet. Adentro guardaba todos los recibos, facturas y documentos importantes de los últimos años. Comencé a revisar uno por uno, buscando patrones, buscando pistas de cuando había comenzado realmente esta traición. Y ahí estaba, negro sobre blanco, la historia de mi propia ingenuidad. Los recibos del hospital del año pasado, cuando me operaron del corazón. Todas las facturas estaban a mi nombre. Yo había pagado todo con mis ahorros y mi seguro médico. Pero Teodoro le había dicho a todo el mundo que él había pagado mi operación. Incluso Paula había presumido en Facebook que habían gastado sus ahorros en salvarme la vida. Mentira tras mentira, construyendo su imagen de hijos sacrificados. Seguí revisando y encontré más evidencias de su engaño. Los recibos de luz, agua y gas de mi casa. Siempre pagados por mí, nunca por ellos. Pero cada vez que alguien preguntaba, Teodoro decía que él mantenía a su madre anciana. Las facturas del supermercado, las medicinas, incluso las reparaciones menores de la casa. Todo pagado con mi pensión y mis pequeños ahorros. Encontré también las copias de los préstamos que les había hecho en los últimos 2 años. $3,000 cuando Teodoro perdió su trabajo el año antepasado. $5,000 cuando Paula necesitó tratamientos de fertilidad. $2,000 para el enganche de su carro. Nunca me habían devuelto ni un centavo. Cada vez que les mencionaba el tema, cambiaban la conversación o me hacían sentir culpable por pedirles dinero a mi propia familia. Pero lo que más me dolió encontrar fue el testamento que había hecho hace 3 años, cuando me diagnosticaron la enfermedad del corazón. En él les dejaba todo a Teodoro y Paula, la casa, mis pocos ahorros, incluso mis joyas de la abuela. Lo había hecho pensando que ellos me cuidarían en mis últimos años, que me verían morir rodeada de amor. ¡Qué tonta había sido! Me senté en la cama con todos esos papeles esparcidos a mi alrededor y comencé a atar cabos. Las visitas cada vez más espaciadas, las excusas constantes para no acompañarme al médico, los comentarios sobre lo cara que estaba la vida, las indirectas sobre lo grande que era mi casa para una sola persona. Todo había sido parte de un plan para hacerme sentir culpable, para ablandarme, para prepararme para este momento.
Recordé la conversación que había escuchado sin querer hace 2 meses, cuando fueron a visitarme y pensaron que estaba dormida en mi sillón. En cuanto se muera la vieja, vendemos esta casa y con esa lana más lo que tenga ahorrado, podemos comprar algo mejor en Polanco, había dicho Paula. Solo hay que tener paciencia, ya no puede durar mucho, había respondido Teodoro riéndose. Esa noche había fingido que no había escuchado nada, que había estado profundamente dormida. Pero sus palabras se habían quedado grabadas en mi memoria como hierro candente. Estaban esperando que me muriera para heredar mis cosas. Y ahora que había ganado la lotería, no querían esperar más. Querían el dinero ahora, en vida, para poder disfrutarlo ellos. Me levanté de la cama con una determinación que no había sentido en años. Fui a la cocina y saqué mi libreta donde había empezado a anotar todo lo que había pasado desde que gané la lotería. Escribí cada detalle que recordaba, las fechas, las conversaciones exactas, los testigos que podrían haber estado presentes. Si iban a jugar sucio, yo necesitaba munición. Escribí sobre la primera visita cuando me trajeron los papeles del banco ya preparados, como si fuera un hecho consumado que yo iba a firmar. Escribí sobre las palabras exactas de Paula cuando me gritó que ya había vivido mi vida. Escribí sobre la frialdad de Teodoro cuando me dijo que era mi obligación darles todo. Y por supuesto, escribí sobre el momento cuando Paula me torció el brazo hasta quebrármelo. Después fui a la sala y marqué el número de mi vecina Ivana, la única persona en el mundo que me había demostrado cariño genuino en los últimos meses. Ivana, siento molestarte tan tarde, pero necesito pedirte un favor muy grande, le dije cuando contestó el teléfono. ¿Podrías venir a mi casa un momento? Es muy importante. Ivana llegó en menos de 10 minutos, preocupada por mi voz. Era una mujer de 50 años, divorciada, que se había mudado a la casa de al lado hace 6 meses. Habíamos desarrollado una amistad basada en tazas de café por las tardes y conversaciones sobre la vida. Ella había sido testigo de varias de las visitas agresivas de Teodoro y Paula. Aurelia, ¿qué te pasó en el brazo?, me preguntó en cuanto me vio el yeso. Yo había inventado una excusa sobre una caída cuando los vecinos preguntaban, pero con Ivana decidí ser honesta. Paula me lo quebró porque me negué a darles todo el dinero que gané en la lotería, le dije sin rodeos. Ivana se quedó paralizada. ¿Cómo que te lo quebró? ¿Tu nuera te pegó?, preguntó incrédula. Le conté todo, las amenazas, los gritos, la violencia física, el plan para obligarme a ir al banco al día siguiente. Ivana me escuchó con horror creciente en sus ojos. Aurelia, tienes que llamar a la policía ahora mismo, me dijo tomándome de la mano sana. Esto es violencia doméstica. No pueden obligarte a darles tu dinero a golpes. Pero yo negué con la cabeza. No. Ivana. La policía no va a creerle a una vieja sobre su propio hijo. Teodoro es muy convincente cuando quiere. Dirá que me caí, que estoy confundida por la edad, que me estoy inventando cosas. Entonces, ¿qué vas a hacer?, me preguntó Ivana con preocupación genuina en su voz. Yo la miré directo a los ojos y le dije algo que ni yo misma sabía que tenía dentro. Voy a ser más inteligente que ellos. Voy a dejar que crean que ganaron, y después les voy a enseñar que a una madre no se le traiciona sin consecuencias. Le expliqué mi plan inicial a Ivana. Necesitaba que fuera testigo de mi estado actual, que me acompañara a tomar fotografías de mis heridas, que estuviera presente cuando Teodoro y Paula vinieran mañana. Si algo me pasa, si me lastiman más o si desaparezco, quiero que sepas exactamente qué está pasando, le dije. Ivana aceptó ayudarme sin hesitar. Tomamos fotografías de mi brazo quebrado, de los moretones que Paula me había dejado en el cuello, de las marcas en mi cara donde me había abofeteado. Esto es evidencia, Aurelia, me dijo mientras tomaba las fotos con su teléfono. Aunque no vayas a la policía ahora, estas fotos pueden servir después. Esa noche, después de que Ivana se fue, me quedé despierta haciendo listas. Lista de todos los préstamos no pagados. Lista de todas las mentiras que habían dicho sobre mí. Lista de todas las veces que me habían humillado o despreciado. Pero también hice otra lista, la lista de mis recursos reales. Tenía el billete ganador guardado en mi caja de seguridad del banco. Tenía la casa a mi nombre. Tenía mi pensión asegurada. Tenía algunos ahorros pequeños en diferentes cuentas. Y tenía algo que ellos no esperaban. La experiencia de una mujer que había sobrevivido a 69 años de vida, incluyendo la muerte de su esposo, la crianza de un hijo sola,
y años de trabajos duros. Pero sobre todo, tenía la claridad de quien finalmente había visto la verdad. Teodoro y Paula no me amaban. Probablemente nunca me habían amado. Solo me habían tolerado mientras era útil, mientras les daba dinero, mientras les prometía una herencia. Ahora que había dinero real en juego, habían mostrado su verdadera cara. Mañana voy a actuar como la vieja asustada que ellos esperan que sea, me dije a mí misma mientras me preparaba para otra noche sin dormir. Voy a dejar que crean que me quebré, que van a conseguir lo que quieren. Pero mientras tanto, voy a mover mis fichas en secreto. Y cuando menos se lo esperen, van a descubrir que subestimaron a la mujer equivocada. Por primera vez en días, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, sino de determinación. Era la sonrisa de una mujer que había decidido pelear por su dignidad, cueste lo que cueste. A las 7 de la mañana ya estaba vestida y lista. Había pasado toda la noche despierta, pero mi mente nunca había estado más clara. Me puse mi mejor vestido, el negro que usaba para ocasiones importantes, y me maquillé cuidadosamente para disimular las ojeras y los moretones. Necesitaba verme presentable para lo que venía. Desayuné despacio, saboreando cada sorbo de café como si fuera el último. A las 8:30 sonó el timbre. Era Ivana, que había venido como habíamos acordado para ser testigo de todo lo que pasara. ¿Estás segura de esto, Aurelia?, me preguntó por última vez. Completamente segura, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. A las 9 en punto llegaron Teodoro y Paula. Venían vestidos elegantemente, como si fueran a una celebración en lugar de una extorsión. Paula llevaba un vestido caro que nunca le había visto, probablemente comprado con la expectativa del dinero que iban a robar. Teodoro traía un maletín de cuero y una sonrisa falsa que me revolvió el estómago. «Buenos días, mamá», me saludó Teodoro besándome la mejilla como si nada hubiera pasado. «¿Ya estás lista para ir al banco?». Paula me abrazó con esa dulzura fingida que ya conocía. «Ay, mamá Aurelia, qué bueno que recapacitó. Va a ver que todo va a salir perfecto». «Sí, hijos, ya entendí que ustedes tienen razón», mentí con la voz más sumisa que pude fingir. «Yo ya soy muy vieja para manejar tanto dinero. Es mejor que ustedes se encarguen de todo». Vi cómo se miraron con complicidad, creyendo que habían ganado. Paula hasta sonrió con esa satisfacción de quien cree que ha doblegado a su víctima. En el camino al banco, Teodoro manejaba silbando una canción alegre. Paula hablaba emocionada sobre los planes que tenían para el dinero. «Primero vamos a comprar la casa en Lomas Verdes, luego el negocio, después un carro nuevo para Teodoro». Yo escuchaba en silencio desde el asiento trasero, grabando mentalmente cada palabra para usarla después como evidencia de sus verdaderas intenciones. Cuando llegamos al banco, Teodoro sacó del maletín unos papeles que ya tenía preparados. Eran documentos de transferencia completa de los $4 millones a su cuenta personal. «Solo tienes que firmar aquí, mamá, y ya está todo resuelto», me dijo señalando las líneas marcadas con amarillo. «¿Puedo leer los papeles antes de firmar?», pregunté fingiendo confusión. Paula se impacientó inmediatamente. «Ay, mamá, son puras formalidades legales. Teodoro ya revisó todo. Solo firme donde está marcado». Pero yo insistí en leer cada línea, tomándome mi tiempo, haciéndolos esperar. Quería que llegara la hora exacta que había planeado. Cuando el reloj marcó las 10:30, le dije al ejecutivo del banco que necesitaba hablar con él en privado antes de firmar. «Es que tengo algunas dudas sobre el proceso», expliqué. Teodoro y Paula se pusieron nerviosos. «Mamá, no hay nada que consultar. Todo está en orden», insistió Teodoro. «Señor», le dije al ejecutivo, «necesito verificar algo en mi cuenta antes de hacer cualquier transferencia». El empleado accedió cortésmente y me acompañó a una oficina privada. Teodoro y Paula se quedaron en la sala de espera, claramente ansiosos pero sin poder hacer nada para impedirlo. Una vez en la oficina privada, le expliqué al ejecutivo la situación real. «Estas personas me están amenazando y presionando para que les transfiera todo mi dinero. Ayer mi nuera me fracturó el brazo porque me negué a hacerlo». Le mostré el yeso y las fotografías que Ivana había tomado la noche anterior. El ejecutivo se quedó horrorizado. «Señora, esto es muy grave. ¿Quiere que llamemos a la policía?». Yo negué con la cabeza. «No todavía.
Pero necesito proteger mi dinero de inmediato. Quiero hacer algunas transferencias preventivas antes de que ellos sospechen algo. En los siguientes 20 minutos, trabajamos rápidamente. Transferí $3,5 millones a una cuenta nueva en otro banco, una cuenta que solo yo conocía. Dejé $500,000 en la cuenta original para que no sospecharan inmediatamente. También activé todas las alertas de seguridad posibles y establecí un código secreto para cualquier transacción futura. Además, le dije al ejecutivo, quiero que quede registrado en el sistema que cualquier intento de acceso a mi cuenta por parte de esas personas debe ser reportado inmediatamente a la policía. Tengo evidencia de que me están extorsionando. El ejecutivo tomó nota de todo y me aseguró que mi dinero estaba protegido. Cuando regresé a la sala de espera, Teodoro y Paula me miraron expectantes. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Teodoro con impaciencia mal disimulada. Sí, hijo, solo quería asegurarme de que entendía el proceso, respondí con mi mejor actuación de anciana confundida. Nos sentamos nuevamente frente al escritorio del ejecutivo. Teodoro puso los papeles enfrente de mí otra vez. Bueno, mamá, ahora sí puede firmar tranquila, me dijo. Yo tomé la pluma con mano temblorosa, como si estuviera nerviosa. Paula me miraba con ojos brillantes de codicia. Antes de firmar, le dije al ejecutivo, ¿podría confirmarme el saldo actual de mi cuenta? El empleado revisó en su computadora y respondió, $500,000, señora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la cara de Teodoro se transformaba lentamente de expectativa a confusión. ¿Cómo que 500,000?, balbuceó Paula. Se supone que son 4 millones. El ejecutivo revisó nuevamente su pantalla. No, señora, en esta cuenta hay $500,000. Tal vez la señora tiene el dinero distribuido en diferentes cuentas. Teodoro me miró con los ojos inyectados de sangre. Mamá, ¿dónde está el resto del dinero? Yo me hice la confundida. No sé de qué hablan, hijos. El señor dice que tengo $500,000. Eso es lo que hay. Paula se levantó de la silla como resorte. Usted movió el dinero, me gritó Paula en medio del banco. Nos está engañando. Su grito llamó la atención de otros clientes y empleados. El ejecutivo inmediatamente pidió seguridad. Señora, le voy a pedir que se calme o tendremos que pedirle que se retire. Mamá, Teodoro me tomó del brazo bueno con fuerza. Dime ahora mismo dónde está el resto del dinero. Su agarre era tan fuerte que me dolía, pero yo mantuve mi expresión de confusión inocente. Teodoro, me estás lastimando. No sé de qué dinero hablas. La seguridad del banco se acercó a nuestra mesa. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó el guardia. Paula estaba histérica. Esta vieja nos está robando. Ese dinero es de la familia. Ella no tiene derecho a esconderlo. Sus gritos resonaban por todo el banco. Señores, intervino el ejecutivo, van a tener que retirarse inmediatamente o llamaremos a la policía. Teodoro entendió que habían perdido el control de la situación. Me soltó el brazo y trató de calmarse. Está bien, nos vamos. Pero esto no se queda así, mamá. Mientras recogían sus papeles inútiles, yo me quedé sentada fingiendo estar asustada y confundida. ¿Hice algo malo?, le pregunté al ejecutivo con voz temblorosa. No, señora, usted no hizo nada malo. Su dinero está seguro. Teodoro y Paula salieron del banco echando humo. Los vi a través de la ventana discutiendo acaloradamente en el estacionamiento. Paula gesticulaba furiosamente y Teodoro se pasaba las manos por el cabello, desesperado. Habían llegado creyendo que iban a salir millonarios y se iban con las manos vacías. Esperé 15 minutos antes de salir del banco. Cuando llegué a la calle, tomé un taxi para regresar a casa. Durante el trayecto, sonreí por primera vez en días. La primera parte de mi plan había funcionado perfectamente. Teodoro y Paula habían mostrado su verdadera cara frente a testigos, y mi dinero estaba a salvo. Ahora viene la parte difícil, pensé mientras el taxi se acercaba a mi casa. Ahora viene la venganza. Llegué a casa antes del mediodía, sabiendo que Teodoro y Paula no tardarían en aparecer. El fracaso en el banco los había enfurecido, pero también los había puesto desesperados. Personas desesperadas cometen errores, y yo estaba contando con eso. Me senté en mi sillón a esperar,
con mi teléfono al alcance por si necesitaba llamar a Ivana o a la policía. No tuve que esperar mucho. A la 1 de la tarde escuché el motor del carro de Teodoro estacionándose afuera con un frenazo brusco. Sus pasos en el jardín sonaban como golpes de martillo. Esta vez no tocaron la puerta. Teodoro usó su copia de la llave para entrar, algo que me había pedido años atrás para emergencias. «Mamá, sal de donde estés», rugió desde la entrada. Paula lo siguió, sus tacones martillando mi piso como si quisiera romperlo. Cuando me vieron sentada tranquilamente en mi sillón, sus caras se deformaron de rabia. «¿Dónde está nuestro dinero?», me gritó Paula plantándose frente a mí con los brazos en jarras. «¿Cuál dinero, hija?», respondí con la misma inocencia fingida que había usado en el banco. «En mi cuenta hay $500,000. El señor del banco lo confirmó». Teodoro se paseaba por mi sala como león enjaulado, pasándose las manos por el cabello. «No me tomes por pendejo, mamá. Tú moviste ese dinero a otra cuenta». «Teodoro, yo no sé cómo hacer esas cosas de computadoras y bancos», mentí dulcemente. «Si el dinero no está ahí, tal vez se lo robaron los hackers esos de los que hablan en las noticias». Paula se acercó tanto a mí que pude oler su perfume caro mezclado con el sudor del coraje. «Vieja mentirosa», me escupió en la cara. «Sabemos que tú moviste ese dinero. Y lo vas a regresar ahora mismo». Se disponía a tomarme del brazo fracturado otra vez, pero yo me levanté rápidamente del sillón. «Paula, no me toques. Ya me dolió mucho cuando me quebraste el brazo». Teodoro se detuvo en seco. «¿Cómo que te quebró el brazo? Tú dijiste que te habías caído en el baño». Me di cuenta de que había cometido un error al revelar la verdad, pero decidí usarlo a mi favor. «Sí, me caí porque Paula me empujó cuando le dije que no iba a firmar los papeles». «Eso es mentira», gritó Paula, pero su cara roja la traicionaba. Teodoro la miró con una expresión extraña. Por un momento pensé que tal vez mi hijo recordaría algo de humanidad, que tal vez se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Pero su respuesta me destrozó el corazón completamente. «No me importa si te empujó, mamá. Tú te lo buscaste por necia», dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Lo único que me importa es que nos digas dónde escondiste nuestro dinero». En ese momento supe que había perdido a mi hijo para siempre. El niño que había criado había muerto, y en su lugar quedaba este extraño cruel. «Si no nos dices dónde está el dinero, te vamos a hacer la vida imposible», me amenazó Paula acercándose otra vez. «Vamos a venir todos los días hasta que hables. Vamos a hacer que tus últimos años sean un infierno hasta que nos des lo que es nuestro». Su amenaza no me asustó. Al contrario, me tranquilizó saber que ya no tenía que fingir que los amaba. «Hagan lo que quieran», les dije con una tranquilidad que los descolocó. «Yo no tengo más dinero que los $500,000 que vieron en el banco». Teodoro se acercó a mí con los puños cerrados. Por un momento pensé que me iba a golpear, pero se contuvo. Sabía que los vecinos podrían escuchar. «Está bien, mamá. Vamos a hacer esto difícil», me dijo entre dientes. «Te vamos a demandar por todo lo que nos debes. Los préstamos que nunca nos pagaste, el dinero que gastamos cuidándote cuando estuviste enferma, todo». Se sacó el teléfono del bolsillo y comenzó a marcar. «Voy a llamar a un abogado ahora mismo». «Perfecto», respondí sin inmutarme. «También pueden llamar a la policía si quieren. Yo tengo muchas cosas que contarles sobre ustedes». Mi tranquilidad los estaba volviendo locos. Esperaban encontrar a una vieja asustada suplicando perdón, no a una mujer serena que no se dejaba intimidar. Paula comenzó a revisar mi casa como si fuera suya. Abrió cajones, movió papeles, buscó algo que le diera pistas sobre dónde había escondido el dinero. «Aquí tiene que haber algo», gritaba mientras tiraba mis cosas al suelo. «Ninguna vieja estúpida puede ser tan lista para esconder $4 millones. Paula, deja de tocar mis cosas», le dije firmemente. Pero ella siguió destruyendo mi sala, tirando libros, moviendo muebles, buscando documentos. Teodoro no la detuvo. Al contrario, se unió a la búsqueda, revisando mi escritorio, abriendo cartas privadas. Fue entonces cuando encontraron mi libreta donde había estado anotando todo lo que me habían hecho. Teodoro la leyó en voz alta con sarcasmo. Paula me gritó que ya había vivido mi vida. Teodoro dijo que era mi obligación darles el dinero.
Paula me torció el brazo hasta quebrármelo. Se rió como si fuera una broma. «Mira nada más», exclamó Paula arrebatándole la libreta. «La vieja loca está escribiendo mentiras sobre nosotros. Esto es lo que va a usar para envenenarnos con los vecinos». Rompió la libreta en pedazos y los tiró al suelo. No sabían que yo tenía copias de todo guardadas en casa de Ivana. «Ya nos vamos, mamá», me dijo Teodoro recogiendo los pedazos de papel. «Pero regresamos mañana, y pasado, y todos los días hasta que nos digas la verdad». Se dirigieron hacia la puerta, pero antes de salir, Paula se volteó hacia mí con una sonrisa malévola. «Ah, y Aurelia, se nos olvidaba decirle», me dijo Paula con falsa dulzura. «Ya subimos fotos a Facebook contándole a toda la familia que usted se ganó la lotería, pero que se está haciendo la loca para no compartir con nadie. A ver si sus amiguitas del barrio siguen hablándole cuando sepan que es una vieja tacaña». Se fueron dejando mi casa hecha un desastre y a mí con el corazón roto pero con la mente más clara que nunca. Recogí los pedazos de mi libreta del suelo y los guardé en una bolsa. Aunque estuviera rota, seguía siendo evidencia de sus intenciones. Después me senté a pensar en el siguiente paso de mi plan. Saqué mi teléfono y revisé Facebook por primera vez en meses. Efectivamente, Paula había publicado una foto mía con un texto que decía: «Mi suegra se ganó $4 millones en la lotería, pero se está haciendo la loca para no ayudar a su familia. Prefiere ser egoísta que ver crecer a su nieto en una buena casa. Algunas personas cambian cuando tienen dinero». La publicación tenía docenas de comentarios de familiares lejanos y conocidos criticándome, llamándome egoísta, diciendo que una abuela debería pensar primero en su familia. Paula había logrado lo que quería, convertirme en la villana de la historia ante los ojos de todos. Pero ya no me importaba lo que pensara la gente. Había vivido 69 años tratando de complacer a otros, de ser la madre perfecta, la nuera ideal, la vecina amable. Y me había llevado a estar sola, lastimada y traicionada por las personas que más amaba. «Que piensen lo que quieran», murmuré cerrando el teléfono. «Pronto van a saber quién dice la verdad y quién miente». Era hora de pasar a la segunda fase de mi plan. Esa tarde marqué el número que había guardado en mi agenda hace 3 años, cuando hice mi testamento. «Licenciado Benjamín Romero», contestó una voz profesional. «Licenciado, habla Aurelia Herrera. Necesito verlo urgentemente. Es sobre un caso de extorsión familiar». Nos citamos para el día siguiente a las 9 de la mañana. Durante toda la noche preparé mi evidencia. Las fotografías de mis heridas que Ivana había tomado, los pedazos rotos de mi libreta con las anotaciones, los recibos de todos los préstamos que nunca me habían devuelto, las copias de las mentiras que habían publicado en redes sociales. Todo meticulosamente organizado en una carpeta. El licenciado Romero me recibió en su oficina con la seriedad que el caso ameritaba. Cuando le mostré las fotografías de mi brazo fracturado y le expliqué cómo había sucedido, su expresión se endureció. «Señora Aurelia, esto es violencia familiar agravada. Tenemos bases sólidas para proceder legalmente contra su nuera». «Licenciado, yo no quiero meter a nadie a la cárcel», le expliqué. «Solo quiero proteger mi dinero y que me dejen en paz. Pero también quiero que enfrenten las consecuencias de lo que han hecho». El abogado asintió comprensivamente. «Entiendo perfectamente. Vamos a usar la evidencia como protección, no necesariamente como ataque». Firmé varios documentos ese día. Una denuncia formal por lesiones y extorsión que quedaría archivada, pero lista para usarse si era necesario. Una orden de restricción temporal que les prohibía acercarse a mí o a mi propiedad. Y lo más importante, un nuevo testamento donde revocaba completamente la herencia de Teodoro y Paula. «Licenciado, quiero que todo mi patrimonio vaya a beneficencia cuando yo muera», le dije firmando el documento final. «A organizaciones que ayuden a ancianos abandonados por sus familias». Benjamín me miró con respeto. «Es usted una mujer muy valiente, señora Aurelia. Su hijo no sabe la joya de madre que está perdiendo». El siguiente paso fue visitar al banco donde había transferido los $3,5 millones. Necesitaba establecer un fideicomiso que protegiera mi dinero de cualquier intento futuro de robo o manipulación. «Quiero que cuando yo muera, este dinero se done automáticamente a casas de ancianos en la ciudad», le expliqué al gerente. «Señora, ¿está usted segura?», me preguntó el banquero. «Es una suma considerable. No tiene familia que pudiera beneficiarse».
Le mostré las fotografías de mis heridas. Mi familia ya demostró qué tipo de beneficio buscan de mí. Prefiero que mi dinero ayude a personas que realmente lo necesiten. Regresé a casa sintiéndome más liviana que en años. Por primera vez desde que gané la lotería, tenía control total de la situación. Mi dinero estaba protegido, tenía respaldo legal, y Teodoro y Paula ya no podrían intimidarme. Ahora solo tenía que esperar a que ellos mismos se metieran en problemas más grandes. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, Teodoro llegó a mi casa con 2 hombres que no reconocí. Uno de ellos llevaba un portafolios y se veía como abogado. El otro parecía ser algún tipo de investigador privado. Yo los observé desde mi ventana antes de decidir si abrir la puerta. Cuando tocaron, abrí con la cadena puesta. «Buenos días, mamá», me saludó Teodoro con falsa cortesía. «Te traigo al licenciado Mauricio Torres, mi abogado. Él va a explicarte los derechos legales que tenemos Paula y yo sobre tu dinero como familia directa». El supuesto abogado me sonrió con esa confianza de quien cree que va a asustar a una anciana ignorante. «Buenos días, señora», me dijo el hombre. «Vengo a informarle que según las leyes de herencia anticipada, usted tiene la obligación legal de compartir sus ganancias con sus herederos directos. Su hijo y nuera tienen derecho a recibir el 80% de lo que ganó en la lotería». Me quedé callada por un momento, fingiendo estar asustada por sus palabras. «¿Es eso cierto?», pregunté con voz temblorosa. «Tengo que darles mi dinero aunque no quiera». El falso abogado asintió solemnemente. «Así es, señora. Es la ley. Si no cumple voluntariamente, podemos obligarla a través de los tribunales». «Bueno», respondí suspirando, «si es la ley, entonces no tengo otra opción. Pasen, por favor, para que conversemos sobre los detalles». Quité la cadena y abrí la puerta completamente. Teodoro sonrió triunfalmente, creyendo que por fin había logrado quebrar mi resistencia. Se acomodaron en mi sala mientras yo preparaba café en la cocina. Desde ahí pude escuchar cómo celebraban en voz baja. «Te dije que la vieja iba a ceder en cuanto trajéramos un abogado», susurró Teodoro. «Estas viejas ignorantes se asustan con cualquier palabra legal», respondió el supuesto licenciado. Regresé con la bandeja del café y me senté frente a ellos con mi mejor expresión de anciana derrotada. «Bueno, licenciado, ¿qué papeles tengo que firmar?», pregunté con resignación fingida. El hombre sacó unos documentos de su portafolios que se veían muy oficiales. «Señora, estos son los documentos de transferencia obligatoria», me explicó mostrándome las hojas. «Al firmarlos, usted cumple con la ley y evita problemas mayores con la justicia». Tomé los papeles y comencé a leerlos cuidadosamente, fingiendo confusión con los términos legales. «Disculpe, licenciado», le dije después de unos minutos, «pero estos papeles no tienen el sello del juzgado. ¿No deberían tener algún tipo de validación oficial?». Vi cómo el hombre se ponía nervioso. Sí, claro, pero eso se agrega después, cuando los presentemos ante el juez». «¿Y cuál es su número de cédula profesional?», seguí preguntando inocentemente. «Me gustaría anotarlo para mis récords». El supuesto abogado comenzó a tartamudear. «Es que no la tengo aquí conmigo en este momento». Teodoro lo miró preocupado, dándose cuenta de que algo estaba saliendo mal. Me levanté del sillón lentamente y fui hacia mi escritorio. «Déjeme marcar a mi propio abogado para confirmar que todo esté en orden», dije sacando mi teléfono. «Quiero asegurarme de que estoy cumpliendo correctamente con la ley». La cara de pánico del falso licenciado me confirmó lo que ya sabía. Marqué el número del licenciado Benjamín Romero y puse el altavoz para que todos escucharan. «Licenciado, ¿me puede confirmar si existe alguna ley de herencia anticipada que obligue a los ganadores de lotería a compartir con su familia?» Su respuesta fue clara y contundente. «Señora Aurelia, esa ley no existe. Nadie puede obligarla a dar su dinero a nadie». El silencio en mi sala fue ensordecedor. El falso abogado recogió rápidamente sus papeles y se dirigió hacia la puerta. «Creo que hay una confusión. Mejor regreso en otro momento cuando tenga todos mis documentos en orden». Salió casi corriendo, dejando a Teodoro y al investigador plantados en mi sala. «Teodoro», le dije a mi hijo con una tranquilidad que lo descolocó, «acabas de cometer un delito.
Intentar estafarme con documentos falsos y un abogado inexistente es fraude agravado. Su cara se descompuso cuando entendió que había caído en una trampa. Mamá, yo no sabía que el abogado era falso, balbuceó tratando de defenderse. Paula lo encontró por internet. Nosotros pensamos que era real. Pero yo ya había escuchado suficientes mentiras. Teodoro, sal de mi casa ahora mismo. Y dile a Paula que si vuelven a molestarme, voy a usar toda la evidencia que tengo contra ustedes. Se fueron sin decir palabra, pero yo sabía que esto no había terminado. Habían mostrado que estaban dispuestos a llegar a cualquier extremo para robar mi dinero. Era hora de que enfrentaran las consecuencias reales de sus actos. Esa tarde llamé al licenciado Romero nuevamente. Licenciado, es hora de activar la denuncia. Ya tengo evidencia suficiente de sus intentos de estafa y extorsión. Mi guerra había comenzado oficialmente. Al día siguiente temprano, 2 policías tocaron a mi puerta. Venían a entregar la orden de restricción que el licenciado Romero había gestionado. Señora Herrera, esta orden prohíbe que su hijo Teodoro Herrera y su nuera Paula Reyes se acerquen a menos de 200 metros de usted o de su propiedad, me explicó el oficial más joven. Si violan esta orden, serán arrestados inmediatamente. A las 2 horas de que se fueron los policías, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Era Teodoro, llamando una y otra vez desde diferentes números. Yo no contesté ninguna llamada, pero sí grabé todos los mensajes de voz que me dejó. Mamá, contesta el teléfono. Podemos arreglar esto sin abogados ni policías. No entiendo por qué estás haciendo esto tan complicado. Somos familia. Sus mensajes se volvían más desesperados y agresivos con cada llamada. Mamá, esto es una traición. Después de todo lo que hice por ti, me pagas con una orden de restricción. Cancela esa porquería ahora mismo o te juro que te vas a arrepentir. Cada mensaje era una nueva evidencia que podría usar en su contra si era necesario. Por la tarde, Ivana vino a visitarme con noticias. Aurelia, no vas a creer lo que está pasando en el barrio, me dijo sentándose en mi cocina con una taza de té. Paula anda por ahí contándole a todo el mundo que tú te volviste loca, que los demandaste sin razón, que los estás acusando de cosas que nunca pasaron. Yo sonreí amargamente. Era exactamente lo que había esperado. Pero eso no es todo, continuó Ivana. Fui al supermercado esta mañana y me encontré con la señora Andrea, la vecina de la esquina. Ella me contó que Teodoro y Paula vinieron a su casa anoche, preguntándole si ella sabía algo sobre tus cuentas de banco o si habías mencionado dónde tenías escondido el dinero. Mi estómago se hizo un nudo. Estaban investigando a mis vecinos, tratando de encontrar pistas sobre mi dinero. ¿Qué le dijiste a la señora Andrea?, le pregunté preocupada. Le dije que no sabía nada, pero que le recomendaba que no se metiera en esos problemas familiares, respondió Ivana. Pero me preocupa, Aurelia. Esos dos están desesperados. No sé hasta dónde sean capaces de llegar. Esa misma tarde descubrí hasta dónde eran capaces de llegar. Estaba regando mis plantas en el jardín delantero cuando vi un carro desconocido estacionado frente a mi casa. Adentro había un hombre con cámara que me estaba fotografiando. Cuando me vio observándolo, arrancó el motor y se fue rápidamente. Teodoro y Paula habían contratado a un detective privado para vigilarme. Durante los siguientes días, la vigilancia se intensificó. Diferentes carros, diferentes personas, pero siempre alguien observando mis movimientos. Me fotografiaban cuando salía a comprar el mandado, cuando iba al banco, cuando visitaba al médico para revisar mi brazo fracturado. Era una campaña de acoso sistemático diseñada para intimidarme y presionarme. Pero lo que más me molestó fue cuando descubrí que habían contactado a mi médico, al empleado del banco donde tenía mi cuenta original, incluso al muchacho que me entregaba el gas. Paula se había presentado como mi nuera preocupada, diciéndoles que yo estaba mostrando signos de demencia senil y que la familia estaba tratando de protegerme de tomar decisiones financieras peligrosas. Señora Herrera, me llamó por teléfono el doctor Joaquín Ortega, mi médico de cabecera. Su nuera vino a mi consultorio ayer preguntando sobre su estado mental. Me dijo que usted anda regalando dinero a extraños y que teme que alguien se esté aprovechando de usted. Su llamada me confirmó que Teodoro y Paula estaban tratando de construir un caso para declararme mentalmente incompetente. Doctor, yo estoy perfectamente bien de mis facultades, le respondí firmemente.
Mi nuera y mi hijo me están acosando porque me negué a darles todo el dinero que gané en la lotería. Ellos son los que me están causando problemas, no al revés. Le expliqué brevemente la situación y el doctor se quedó callado por un momento. Señora Herrera, usted quiere que programe una evaluación psicológica completa, me ofreció el doctor. Así tendremos documentado oficialmente que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Acepté inmediatamente. Era exactamente lo que necesitaba para protegerme de sus intentos de declararme incompetente. Mientras tanto, las publicaciones de Paula en redes sociales se volvían más viciosas cada día. Ya no solo me acusaba de ser egoísta con el dinero. Ahora inventaba historias sobre mi supuesta demencia, sobre cómo me había vuelto paranoica y agresiva, sobre cómo había amenazado a mi propia familia. Cada publicación tenía decenas de comentarios de familiares lejanos expresando su preocupación por mi estado mental. Mi pobre suegra ya no es la misma desde que se ganó la lotería, escribió Paula en una publicación que incluía una foto mía tomada sin mi permiso. El dinero la cambió completamente. Ahora desconfía de todo el mundo, incluso de su propia familia. Es muy triste ver cómo la avaricia puede destruir a una persona mayor. Los comentarios eran devastadores para mi reputación. Pero el colmo llegó cuando Paula publicó un video llorando, acariciando su vientre de embarazada. Estoy muy preocupada por mi bebé, decía entre sollozos falsos. El estrés de lidiar con la situación de mi suegra me está afectando mucho. No entiendo por qué una abuela prefiere el dinero antes que el bienestar de su futuro nieto. Solo pedimos ayuda para darle una buena vida a este bebé, pero ella nos ve como enemigos. El video se hizo viral en nuestro círculo social. Amigos de la familia, vecinos, incluso gente que apenas conocía comenzaron a contactarme para expresar su preocupación. Algunos me sugerían que buscara ayuda psicológica. Otros me decían directamente que estaba siendo cruel con mi hijo y mi nuera. Era una campaña de desprestigio perfectamente orquestada. Fue entonces cuando el licenciado Romero me llamó con noticias alarmantes. Señora Aurelia, Teodoro y Paula acaban de presentar una demanda civil en su contra. La están acusando de difamación, calumnia, y están pidiendo que un juez la declare mentalmente incompetente para manejar sus finanzas. Mi corazón se aceleró. Habían llevado la pelea al terreno legal. ¿Qué significa eso, licenciado?, pregunté tratando de mantener la calma. Significa que tenemos que presentarnos ante un juez dentro de 2 semanas para defender su competencia mental y su derecho a manejar su propio dinero, me explicó. Pero no se preocupe. Tenemos evidencia sólida de que usted está perfectamente cuerda, y ellos tienen evidencia de violencia y extorsión en su contra. Esa noche no pude dormir. Por primera vez desde que había comenzado esta guerra, sentí miedo real. No miedo de perder el dinero, sino miedo de perder mi libertad. Si un juez decidía que yo no estaba mentalmente competente, podrían ponerme bajo la tutela de Teodoro. Él tendría control total sobre mi vida, mi dinero, mis decisiones. Sería su prisionera legal. Al día siguiente fui al banco donde tenía guardados los $3,5 millones. Quiero hacer un cambio en las instrucciones del fideicomiso, le dije al gerente. Si algo me pasa, si me declaran incompetente o si muero bajo circunstancias sospechosas, quiero que inmediatamente se done todo el dinero y se haga público el motivo de la donación. Señora, ¿está usted en peligro?, me preguntó el gerente preocupado. Le mostré las publicaciones de Paula en redes sociales, los documentos de la demanda que habían presentado contra mí, la evidencia del acoso que estaba sufriendo. Quiero asegurarme de que aunque me pase algo, la verdad salga a la luz. Ese mismo día, decidí tomar una acción que sabía que los desesperaría, pero que también los expondría completamente. Llamé al periódico local y pedí hablar con un reportero. Quiero contarles la historia de una anciana que ganó la lotería y ahora está siendo acosada por su propia familia, le dije al periodista que me atendió. La entrevista salió publicada 2 días después en la primera plana del periódico. Ganó 4 millones y su familia la amenaza, decía el titular. El artículo incluía fotografías de mi brazo fracturado, copias de las publicaciones difamatorias de Paula, y mi testimonio completo sobre la violencia y el acoso que había sufrido. La reacción fue inmediata y explosiva. El teléfono de mi casa no paró de sonar en todo el día. Reporteros de televisión tocaban mi puerta. Vecinos que habían creído las mentiras de Paula vinieron a disculparse conmigo.
Pero lo más importante fue que varias organizaciones de derechos de ancianos se pusieron en contacto conmigo para ofrecer apoyo legal gratuito. También llamaron de un programa de televisión nacional que se especializaba en casos de abuso familiar. Señora Herrera, queremos invitarla a contar su historia en televisión nacional, me dijo la productora. Su caso puede ayudar a otras personas mayores que están pasando por situaciones similares. Acepté inmediatamente. Pero la reacción de Teodoro y Paula fue la que más me importaba. Esa misma noche, violando la orden de restricción, aparecieron en mi casa gritando como locos. «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto?», rugía Teodoro golpeando mi puerta. «Ahora todo el mundo piensa que somos unos monstruos. Nos están despidiendo del trabajo por culpa de tu pinche artículo». «Vieja maldita», gritaba Paula desde el jardín. «Nos arruinaste la vida. Nadie nos va a dar trabajo ahora. Mi bebé va a nacer en la pobreza por tu culpa». Sus gritos despertaron a todos los vecinos, que salieron a ver qué pasaba. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar. Yo llamé inmediatamente a la policía. «Están violando la orden de restricción», reporté. «Están en mi propiedad gritando amenazas». Los oficiales llegaron en menos de 10 minutos y arrestaron a Teodoro y Paula frente a todos los vecinos. Las imágenes del arresto fueron grabadas por varios testigos y al día siguiente circulaban por todas las redes sociales. Cuando se los llevaban esposados, Teodoro me gritó una última amenaza que se escuchó por todo el barrio. «Esto no se queda así, mamá. Te vamos a quitar todo. Vas a terminar en un asilo sin $1». Sus palabras fueron grabadas por los reporteros que habían llegado siguiendo la historia y aparecieron esa misma noche en las noticias de televisión. Por primera vez en semanas, esa noche dormí profundamente. Teodoro y Paula habían mostrado su verdadera cara frente a todo el mundo. Ya no podrían fingir que eran las víctimas de una anciana loca. Ahora todo el mundo sabía quiénes eran realmente. Al día siguiente, el licenciado Romero me llamó con noticias excelentes. «Señora Aurelia, después de lo que pasó anoche, el abogado de Teodoro y Paula retiró la demanda. Al parecer, ya no quieren que este caso llegue a los tribunales». Sonreí mientras colgaba el teléfono. Habían perdido su guerra. 3 meses después del arresto, mi vida había encontrado una tranquilidad que no conocía desde hacía años. Teodoro y Paula habían cumplido su promesa de no volver a molestarme, pero no por amor o respeto, sino porque ya no tenían opción. El escándalo mediático había destruido su reputación completamente. Teodoro había perdido su trabajo en la empresa de refacciones cuando su jefe vio las noticias sobre su arresto. Paula había sido despedida de la boutique donde trabajaba porque las clientas se negaban a ser atendidas por la mujer que golpeaba a ancianas. Pero más allá de las consecuencias laborales, lo que más los había golpeado era el rechazo social. Sus amigos los habían abandonado cuando salió la verdad. Los vecinos los señalaban en la calle. Incluso algunos familiares lejanos habían publicado comentarios en redes sociales expresando su vergüenza por el comportamiento de la pareja. La campaña de desprestigio que Paula había orquestado contra mí se había volteado completamente en su contra. Me enteré por Ivana que habían tenido que mudarse de su apartamento porque los vecinos los habían hecho sentir tan incómodos que ya no podían vivir ahí tranquilos. Dicen que se fueron a vivir con la mamá de Paula a un barrio del otro lado de la ciudad, me contó mi vecina mientras tomábamos café en mi cocina renovada. Parece que el papá de Paula los corrió de la casa cuando se enteró de lo que le habían hecho. Yo había usado parte de mi dinero para remodelar mi casa completamente. No porque la necesitara, sino porque quería borrar cualquier rastro de la presencia tóxica que Teodoro y Paula habían dejado en mi hogar. Pinté las paredes de colores alegres, cambié los muebles donde ellos se habían sentado a amenazarme, compré plantas nuevas para llenar mi jardín de vida. Era como una purificación simbólica de mi espacio personal. Con los $500,000 que había dejado en la cuenta original, decidí hacer algunas inversiones inteligentes. Compré un pequeño apartamento en una zona tranquila de la ciudad que renté a una familia joven y trabajadora. Los ingresos del alquiler me daban una seguridad económica adicional y me proporcionaban la satisfacción de ayudar a personas honestas que realmente necesitaban un hogar. También destiné $100,000 a crear un fondo de ayuda para ancianos víctimas de abuso familiar, administrado por la Organización de Derechos Humanos que me había apoyado durante mi proceso legal. Su caso ha inspirado a muchas personas mayores a denunciar el maltrato que sufren en sus familias,
me dijo la directora de la organización durante la ceremonia de entrega del donativo. Su valentía está salvando vidas. El programa de televisión nacional donde había contado mi historia se convirtió en uno de los episodios más vistos de la temporada. Recibí cientos de cartas de personas que habían vivido situaciones similares, ancianos que habían sido manipulados o maltratados por sus propios hijos. Cada carta me confirmaba que había tomado la decisión correcta al hacer pública mi historia. Una de las cartas que más me conmovió fue de una señora de 72 años de Guadalajara. Señora Aurelia, después de ver su programa, tuve el valor de denunciar a mi hijo que me estaba robando mi pensión y amenazándome con meterme a un asilo si no le daba todo mi dinero. Gracias a su ejemplo, ahora estoy libre y en paz. Dios la bendiga por su fortaleza. Esas palabras valían más que todos los millones del mundo. 6 meses después del escándalo, me encontré con Paula en el supermercado. Fue inevitable. Ella estaba en la fila de la caja cuando yo llegué con mi carrito. Su embarazo estaba ya muy avanzado, pero se veía demacrada, cansada, muy diferente a la mujer altanera que había conocido. Cuando me vio, bajó la cabeza inmediatamente, como si quisiera hacerse invisible. Por un momento sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero recordé rápidamente el sonido de mi brazo quebrándose bajo sus manos y la sensación desapareció. Paula, la saludé con voz neutral, sin hostilidad pero sin calidez. Ella levantó la vista lentamente, sus ojos llenos de una vergüenza que parecía genuine. Señora Aurelia, murmuró casi inaudiblemente, yo quería disculparme por todo lo que pasó. Su voz temblaba y parecía a punto de llorar. No tengo excusa para lo que hice. Estaba desesperada, pero eso no justifica haberla lastimado. La miré por un momento largo, estudiando su rostro para detectar si era otra de sus actuaciones. Paula, le respondí finalmente. Una disculpa no devuelve la confianza rota ni borra el dolor causado. Pero agradezco que al menos reconozcas lo que hiciste. Pagué mis compras y me dirigí hacia la salida. Antes de irme, me volteé una última vez. Espero que cuando nazca tu hijo, aprendas lo que realmente significa el amor incondicional de una madre. Esa noche, mientras regaba mis plantas en el jardín, reflexioné sobre ese encuentro. No sentía satisfacción por ver a Paula derrotada, pero tampoco sentía pena. Había justicia en que enfrentara las consecuencias de sus actos. Su hijo crecería sabiendo la verdad sobre lo que habían hecho sus padres, y tal vez eso lo convertiría en una mejor persona. Teodoro nunca intentó contactarme directamente después del arresto, pero supe por terceros que había caído en una depresión profunda. Según me contó una prima lejana que se compadeció de él, pasaba días enteros sin levantarse de la cama, hablando obsesivamente sobre cómo había perdido millones de dólares por su madre egoísta. No había aprendido nada. Seguía viéndose como la víctima de la historia. Un año después de ganar la lotería, me mudé a una casa más pequeña pero más cómoda en un barrio tranquilo cerca del centro de la ciudad. No porque mi casa anterior tuviera algo malo, sino porque quería empezar completamente de nuevo. Esta nueva casa tenía un jardín perfecto para mis plantas, una cocina con mucha luz natural, y lo más importante, ningún recuerdo doloroso entre sus paredes. Ivana se mudó a la misma zona unas semanas después que yo. Habíamos desarrollado una amistad sólida basada en el respeto mutuo y la comprensión. Desayunábamos juntas los domingos, íbamos al mercado de flores los miércoles, y por las tardes tomábamos té mientras veíamos telenovelas. Era la familia que había elegido, no la que me había tocado por sangre. En mi nueva casa establecí una rutina que me llenaba de paz. Me levantaba temprano para regar mis plantas y preparar mi café. Leía el periódico en mi terraza mientras escuchaba el canto de los pájaros. Por las tardes visitaba el centro de ancianos donde ahora trabajaba como voluntaria, ayudando a otros adultos mayores a escribir cartas o simplemente escuchando sus historias. Una tarde, mientras organizaba fotografías en mi nueva sala, encontré una imagen de Teodoro cuando tenía 5 años. Estaba sonriendo con esa inocencia pura que tienen los niños, abrazando un peluche que yo le había regalado en su cumpleaños. Por un momento, mi corazón se apretó recordando al niño dulce que había sido antes de convertirse en el hombre cruel que ahora era. Pero no sentí arrepentimiento por mis decisiones. Ese niño había muerto hace mucho tiempo, reemplazado por un extraño que había elegido la codicia sobre el amor. Yo había criado al niño con todo mi corazón, pero no era responsable de las decisiones que había tomado el adulto.
Guardé la fotografía en una caja junto con otros recuerdos del pasado que ya no tenían lugar en mi presente. 2 años después de la lotería, recibí una llamada inesperada. Era una trabajadora social que me informaba que Paula había dado a luz a una niña, pero que tanto ella como Teodoro habían sido arrestados por tráfico de drogas. La bebé estaba bajo custodia del Estado y necesitaban contactar a familiares para evaluar opciones de cuidado. Señora Herrera, según nuestros registros, usted es la abuela paterna de la menor, me explicó la trabajadora social. Estaría dispuesta a considerar tomar custodia temporal de la niña mientras resolvemos la situación legal de los padres. La pregunta me golpeó como un rayo. Una bebé inocente, mi nieta, sin culpa alguna de los errores de sus padres. Esa noche no pude dormir, luchando con la decisión más difícil de mi vida. Por un lado, la niña era mi sangre, mi única familia real restante. Por otro lado, aceptar cuidarla significaría conectarme nuevamente con Teodoro y Paula de alguna manera. Después de mucha reflexión, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Al día siguiente llamé a la trabajadora social. Acepto cuidar a la niña, le dije, pero bajo mis condiciones. Quiero custodia completa y permanente. Si Teodoro y Paula salen de la cárcel, no quiero que tengan ningún derecho sobre la bebé hasta que demuestren estar completamente rehabilitados. Era mi oportunidad de romper el ciclo de toxicidad en mi familia. La niña, a quien llamé Esperanza, llegó a mi casa cuando tenía 3 meses. Era hermosa, con los ojos grandes de la familia Herrera, pero con una dulzura que ninguno de sus padres tenía. Desde el momento en que la tomé en mis brazos, supe que había tomado la decisión correcta. Esta bebé crecería rodeada de amor real, no de manipulación ni chantaje. Usé parte de mi dinero para convertir una de las habitaciones en un cuarto perfecto para Esperanza. Contraté a una niñera de confianza para que me ayudara durante el día, ya que a mis 71 años necesitaba apoyo para cuidar a una bebé. Pero las noches eran solo nuestras, cuando la alimentaba con biberón mientras le cantaba las mismas canciones de cuna que le había cantado a su padre décadas atrás. Esperanza me devolvió algo que creía perdido para siempre, la alegría de ser necesitada por las razones correctas. No me necesitaba por mi dinero o por lo que podía darle materialmente. Me necesitaba por amor, por cuidado, por la seguridad que solo una abuela puede proporcionar. Era un amor puro, sin agenda oculta ni motivaciones egoístas. Una tarde, mientras Esperanza dormía en mi regazo y yo mecía la silla en mi jardín lleno de flores, reflexioné sobre el extraño camino que había tomado mi vida. Había perdido a un hijo, pero ganado una nieta. Había perdido dinero, pero ganado paz. Había perdido la familia que creía tener, pero encontrado la familia que realmente merecía. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era el licenciado Romero con noticias sobre Teodoro y Paula. Señora Aurelia, lo sentenciaron a 5 años de prisión. Teodoro quiere hablar con usted. Dice que quiere disculparse y pedirle que lo visite en la cárcel. Miré a Esperanza durmiendo pacíficamente en mis brazos y mi respuesta fue inmediata. Licenciado, dígale que cuando salga de la prisión, si realmente ha cambiado, si ha aprendido lo que significa el amor y el respeto, entonces podremos hablar sobre conocer a su hija. Pero no antes. Esta niña no va a crecer visitando cárceles ni conociendo padres que no saben amarla. Era mi decisión final sobre el tema. Esa noche, después de acostar a Esperanza en su cuna, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio lleno de paz, no de soledad. Por primera vez en años, no tenía miedo del futuro. Tenía un propósito claro: criar a esta niña para que fuera fuerte, independiente y capaz de reconocer el amor verdadero del falso. Los $4 millones que había ganado en la lotería me habían costado un hijo, pero me habían dado algo mucho más valioso: la libertad de vivir sin miedo, la dignidad de hacer mis propias decisiones y la oportunidad de crear una nueva familia basada en el amor real. Esperanza crecería sabiendo que el dinero no compra felicidad, pero que la honestidad y el respeto propio no tienen precio. Cerré los ojos y sonreí, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había ganado la lotería más importante de todas, la lotería de la paz interior. Mi guerra había terminado, y yo había salido victoriosa no por haber destruido a mis enemigos, sino por haber construido una nueva vida llena de propósito y amor genuino. Buenas noches, Esperanza, murmuré dirigiendo mis palabras hacia la habitación donde dormía mi nieta. Mañana será un día hermoso para nosotras. Y por primera vez en años, realmente lo creía.